Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Una vez se pregunta cómo, a veces por qué. En este caso hay muchos cómo y muchos por qué. ¿Cómo? En España está girando un terremoto político, está girando hacia la izquierda, por lo menos es lo que dicen los grandes medios de comunicación. Difícilmente pase eso en las elecciones municipales que hay mañana en Italia, pero qué terremoto el de España, ¿eh? Sí, sí, impresionante realmente. Hay dos mujeres que han dado el batacazo, digamos, y el PP con crisis, ¿no? Por esta situación. Profunda crisis. Están renunciando por todos lados los dirigentes del PP, no pueden formar gobierno en prácticamente ninguna ciudad, es muy posible que no lo puedan hacer en Madrid, que era el bastión del 24 del Partido años Popular, claro. Exactamente, 24 años. Igual siguen siendo la primera fuerza a nivel nacional, hay que tomarlo en cuenta, tienen un piso de cerca del 30%, tuvieron 26% a nivel nacional, pero están en crisis, piden la renuncia de Rajoy, su tesorero encarcelado por corrupción, el exministro de Economía encarcelado, o sea... Se abre un interrogante para fin de año, ¿no? Claro. Que van a ser las elecciones generales. Y el PSOE también, aunque conserva el segundo lugar, también en una crisis de representatividad para los sectores más progresistas, ¿no? Digamos, y también una definición que debe tomar en varias de estos municipios y alcaldías, cómo va a ser su postura en cuanto a alianzas con estos nuevos sectores de izquierda, los va a apoyar, no los va a apoyar, va a jugar, a apostar a mantener el status quo y siendo las dos fuerzas contendientes con el Partido Popular. Me parece que se mueve el escenario de una forma que a muchos los obliga por lo menos a repasar su propia postura. Además, lo venimos señalando desde el año pasado, cuando fueron las elecciones al Parlamento Europeo, no dejamos de marcar en este programa, en la televisión pública, que algo muy profundo estaba cambiando en España con la irrupción de Podemos. Hemos entrevistado a varios de los principales dirigentes de Podemos y creo que no nos equivocamos en poner la lupa justamente en este nuevo fenómeno político y social, pero después lo vamos a analizar, por supuesto. Vamos a también compartir un informe sobre algo que sucedió con la empresa estadounidense Peabody Energy. Esta es una empresa minera que aprovechó, y hay que decirlo así, aprovechó la crisis del ébola para hacer una campaña publicitaria en favor de sus productos. Es una empresa que comercializa el carbón y un uso que fue muy condenado de la crisis del ébola. Lo vamos a ver en detalle, el oportunismo y hasta dónde pueden llegar los negocios o los intereses por tener mayor rentabilidad cuando esto se opone o se confronta con situaciones de crisis, en este caso de salud, como fue la crisis del ébola para varios países de África. Y otro tema importantísimo de la semana fue que finalmente Estados Unidos sacó de su lista de países que protegen al terrorismo o países terroristas a Cuba. Esto era un requisito que pedía Cuba para poder avanzar en su relación diplomática, en la posibilidad de que Estados Unidos abriera una embajada en La Habana. Por supuesto, faltan temas importantísimos todavía, como levantar el bloqueo comercial que está desde la década del 60, cómo cerrar la base de Guantánamo. Hay muchos temas importantes, pero este es un paso significativo, así que lo vamos a analizar también acá. Dos mujeres representan un cambio político en España luego de las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo. Dos mujeres están a las puertas de ser electas como alcaldes de Madrid y Barcelona, las dos ciudades más importantes de España, tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo. Ada Colau, quien obtuvo 11 concejales en la capital de la comunidad autónoma, y Manuela Carmena, quien logró 20 escaños con la agrupación Ahora Madrid, se convierten así en un símbolo de la transformación política española y el avance de los partidos minoritarios. La jurista Carmena, quien en 2 oportunidades rechazó el ofrecimiento de candidatos por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, se veía retirada de la política, ya jubilada con 71 años y una vida dedicada a la justicia. Por entonces, creó una empresa sin fines de lucro para dar trabajo a reclusas del penal de Alcalá, quienes fabrican ropa de bebés que venden en las tiendas del barrio de Malasaña.
El año pasado escribió un libro que tituló ¿Por qué las cosas pueden ser diferentes? Un manifiesto optimista sobre la posibilidad de un cambio político que bien podría verse ahora como su pasaporte al gobierno de la capital de España. Nosotros no vamos a gobernar solamente para las personas que han apostado por el cambio, por supuesto, que vamos a conseguir que se haga ese cambio, pero vamos a seducir a los que no creen en el cambio para que se den cuenta de lo maravilloso que puede ser cambiar a mejor, ir hacia una ciudad pues con más decencia, más equilibrada, más justa, innovadora, eficaz, bueno, lo que todos queremos y cordial. En el otro extremo generacional, Ada Colau, 30 años menor, ya venía demostrando sus credenciales para la lucha social en las calles, aunque desconfiaba de las estructuras políticas. Durante años, participó del movimiento Ocupa y de protestas antiglobalización y se erigió en abanderada contra la crueldad de los desalojos hipotecarios que provocaron dolor y no pocos suicidios en el país. Su agrupación, Barcelona en Comú, fue la más votada en las elecciones municipales de la ciudad catalana. La coalición inspirada en el movimiento de los indignados logró hacerse con 11 concejales frente a los 10 que consiguieron los actuales gobernantes, los conservadores nacionalistas de Convergencia y Unió. A base de compromiso, de perseverancia, de esfuerzo, de implicación y de generosidad, hemos demostrado que la ilusión y el deseo de cambio se podían imponer a la campaña del miedo. Y hemos demostrado que efectivamente sí se podía. Según en esa lista que lidera Colau, se anota el tucumano Gerardo Pisarello, hijo de un dirigente radical desaparecido durante la dictadura, quien alcanzó reconocimiento como titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, ciudad a la que llegó escapando de la crisis de 2001. La otra cara de la moneda la constituye el Partido Popular, que hace 4 años rozaba el 50% de los sufragios y gobierna Madrid con mayoría absoluta desde hace 24 años. Pese a resistir como la fuerza más votada, estos comicios vieron naufragar su esperanza de conservar el poder, si como todo lo indica, ahora Madrid y el PSOE forjan una alianza. Es evidente que no hemos alcanzado las mayorías que los ciudadanos nos confiaron hace 4 años. Hemos sufrido una notable pérdida de votos, por lo tanto, no podemos estar satisfechos. Con la totalidad de los votos escrutados, la candidata del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, obtuvo 21 concejales frente a los 20 de Manuela Carmena, cabeza de lista de la formación integrada por Podemos y Ganemos. Pero Carmena podría gobernar con el apoyo del socialista Antonio Miguel Carmona, quien obtuvo 9 concejales. Lo cierto es que más allá de sus reparos iniciales, finalmente Carmena y Colau, una en Madrid y la otra en Barcelona, asumieron sus candidaturas y en un mismo día agruparon las ilusiones de quienes aspiran a un cambio de fondo en la escena política española. Para los analistas, el triunfo de ambas mujeres representa el de la gente común. Desprovistas de manejos marketineros, la veterana jurista y la joven militante social aparecen unidas por un ideario optimista y promesas de cambio. Las propuestas de la jurista prevén nuevas tasas a las compañías eléctricas, auditorías de las deudas de ambos municipios, facilitar empadronamientos a inmigrantes sin papeles, paralización de proyectos urbanísticos onerosos y el freno a los desalojos. Destilando resentimiento, la conservadora Esperanza Aguirre, su rival del domingo 24, le enrostró a Carmena que había defendido a presos de la agrupación ETA. La jurista le respondió que había vivido 20 años bajo amenaza del terrorismo vasco, pero que creía sobre todas las cosas en la reinserción de quienes aceptan que la violencia era un método equivocado. Colau comparte la misma firmeza ideológica. Su programa para Barcelona, muy similar al de Carmela en Madrid, propone prohibir los desalojos de primera vivienda, lanzar un plan de choque contra la pobreza, paralizar las grandes obras de infraestructura y auditar la deuda municipal. La futura alcaldesa de Barcelona nació en una familia de clase media venida a menos en el barrio de Guinardó. Estudió filosofía, pero no se recibió y luego se maravilló con la revuelta de los indignados del 15M en 2011. Al año siguiente,
saltó a la fama como cara visible de la plataforma de afectados por la hipoteca, PAH, un grupo de activistas cuyo objetivo era detener desalojos. Llenaron España de cartelitos con el lema Stop Desahucios. Mujeres de agallas aún se recuerda cuando en una sesión del Congreso trató de criminal a un banquero. Luego participó de la toma de sucursales e importó el método argentino del escrache para presionar a políticos y empresarios. El año pasado dejó la calle y empezó a imaginarse en la política. Junto a sus compañeros de lucha, fundó un partido municipal, Ganemos, y formó una alianza con el ascendente Podemos. Lo demás es historia fresca. A Colau, como a Carmena, les espera ahora el difícil viaje que va desde la indignación al poder. Es realmente impresionante lo que está pasando en España y además, como decíamos al comienzo, lo seguimos de cerca desde el año pasado, y estaba leyendo un artículo muy interesante que se remontaba a la historia del siglo XX de España, 1931, que fueron las elecciones municipales, que después dan paso a la Segunda República. Y cómo esto queda grabado en la memoria, ¿no? El tema de la Segunda República, la dictadura, el franquismo, la transición, la Constitución de 1978 y ahora este fenómeno que apareció el año pasado y que está... Hay todo un debate respecto al 15M y esto también es interesante porque la propia gente de dentro de la propia gente de Podemos hay un debate. ¿Hasta qué punto ellos son continuidad del 15M o no? ¿O son un fenómeno diferente? Y a mí me gustó mucho un artículo que salió publicado en el diario.es cuyo título es "Sí se puede, pero solos no podemos". Sí se puede, que es el lema de Podemos, pero solos no podemos. Porque ellos tal vez pensaban, con esta irrupción del año pasado, que solos iban a acceder al poder. Pero lo del 15M fue mucho más profundo, los excede a ellos. De hecho, en Ahora Madrid hay varios una grupos, claro, es una coalición. Y la coalición de Barcelona también, como la palabra lo dice, es una coalición. No es solo Podemos. Y en Aragón pasa lo mismo, en Valencia pasa lo mismo, en Cádiz pasa lo mismo. En Galicia, o sea, no es marca propia, es mucho más amplio. Pensar que solo Podemos... También son muy jóvenes, porque pero apenas tienen un año, o sea que se puede decir que están en formación todavía, ni siquiera... Bueno, ahí es donde aparece el otro desafío, porque ahora ya no es solo cuestión de cantidad, ahora es calidad para gobernar, digamos. Claro. Es decir, tener una política, digamos, vos podés juntar 14 fuerzas, pero si no hay... que pueden estar de acuerdo en protestar contra algo, pero la dificultad después está dada en cómo conjugás una sola política o algo que podés poner en marcha, sobre todo cuando este desafío sea a nivel nacional, ¿no? Yo creo que ahí empieza otra película. Y contra dos partidos que tienen una tradición fuerte, ¿no? De alianzas incluso. Que todavía tienen más del 50% porque de los votos, tanto el Partido Popular como el PSOE, recordemos que hubo casos en otras elecciones anteriores donde se aliaron. Claro, o sea que podría pasar, y los dos, ¿no? los dos tienen un vínculo muy fuerte con el poder real, con el poder económico, el poder político. Son décadas. Ya la elección de Madrid, que una coalición, Ahora Madrid, con una formación política que surgió el año pasado, esté prácticamente a punto de desbancar o casi tenga la misma cantidad de votos que un partido como el Partido Popular, que tiene décadas, bueno, es impresionante. Yo veía el tema en particular de Ada Colau y la historia esta que tiene que ver con la plataforma contra el desahucio, contra los desalojos, que fue lo que a ella, por lo menos, la impulsó a este lugar que ocupa hoy. Ella misma, en una entrevista hace unos meses, destacaba este fenómeno de que cómo cambió el discurso dominante con respecto a la postura de los desalojados, que primero, cuando fue el tema de la burbuja económica, todo ese discurso le decía que frente a la crisis la mejor inversión era la vivienda, era lo mejor y lo más conveniente, e impulsaban a la gente a endeudarse para tener la vivienda propia. Cuando estalla la crisis, esas mismas figuras o ese mismo discurso dominante, lo que le decía era, bueno, basta. En España nos acostumbramos a vivir por arriba de nuestras posibilidades, todo el mundo quiso ser propietario y se le cuestionó. La consecuencia de esto, ¿cuál fue? Que muchos de los que
resultaban desalojados en el momento de perder sus viviendas, o terminaban suicidándose o terminaban psicológicamente absolutamente quebrados, porque terminaban considerándose responsables ellos de su propio destino. Tal cual. Mientras que aquellos que lo impulsaron a hacer eso, las grandes entidades financieras, los emprendedores inmobiliarios, no solo no se hicieron cargo de sus responsabilidades, sino que se aprovecharon de ese negocio también para ser ellos mismos los que remataran esas viviendas. Es un poco la paradoja de lo que fue la crisis internacional y las consecuencias. Claro. Una crisis del modelo neoliberal que terminó fortaleciendo más a los mismos que provocaron la crisis. Yo creo que este es el gran desafío de España y de estos grupos, de que ahora se enfrentan a las consecuencias de la crisis. Son el emergente de esa crisis, pero ahora hay que ver cómo la enfrentan. Probablemente desde gobiernos municipales como los que están obteniendo, puedan dar respuesta, por ejemplo, parando los desalojos, ayudando a los sectores más necesitados. Ahora, cuando el desafío sea gobierno nacional, ¿cómo te enfrentás con estos grupos poderosos que no han perdido el poder a pesar de la crisis? Ya te estás adelantando. Ahora, eso es muy importante. No, pero digo, el planteo para fin de año va a tener que ser ese, digamos. Sí, claro. ¿Qué es lo que lo puede diferenciar del PSOE o del PP? La postura frente a los grupos de poder, indudablemente. No, es muy importante lo que vos decís porque además esto es casi, podríamos decir, un clásico de todas las crisis. Digamos, en este caso vos tomaste el ejemplo del desalojo, pero sí, prácticamente cuando es el tema del desempleo, por ejemplo, la gente se va quedando sin empleo y también se culpa a sí misma de quedarse sin empleo, yo no lo hice lo suficientemente bien, cuando en la realidad responde a una política económica determinada. E incluso al revés. De esta etapa, A veces, es un clásico de la crisis del neoliberalismo, sí, exactamente. Exacto, sí. Y incluso al revés, porque a veces con políticas más progresistas que permite que haya empleo, la gente piensa que es por su buena desempeño, por su capacidad personal y no visualiza que en realidad también tiene que ver con las políticas económicas, que haya más empleo o menos empleo, ¿no? Es muy interesante eso. Yo quería dar algunos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de España, que salieron el día después de las elecciones y que indicaban que el índice de pobreza subió del 20,4 al 22% en el año 2014. 2 puntos más. Y la gente que tiene menos de 16 años llega al 30% en la pobreza. ¿Esos datos son para toda España o para...? Para toda España del Instituto Nacional de Estadística Español, o sea, oficiales. Y el otro punto, estadística también interesante, este es el de la Caixa, que indica el tema de los salarios. Los salarios que más se deterioraron son los salarios de la clase media, es decir, los salarios medios. Se deterioraron un 35%, mientras que los salarios de los más bajos un 10% y los salarios de los ricos, los más altos, no se deterioraron en absoluto. Ahora, así que está clarísimo cómo es. El otro fenómeno que observaba que es realmente sorprendente es el entusiasmo que tienen algunos de estos grupos financieros con Ciudadanos, con esta fuerza... que prácticamente... De centro, ¿no? Centro-derecha. Centro-derecha. Pero se presentan como de centro, no se quieren pegar al PP. Claro, pero fíjate, yo lo que miraba era que estos datos no son muy conocidos, pero son interesantes porque le quitaron, perdió atractivo el Partido Popular para grupos financieros y están depositándolo en Ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay un informe del Royal Bank of Scotland, es decir, este banco escocés, elogiando las propuestas económicas de Ciudadanos, una alternativa de centro, dice el propio informe. La fórmula de bajar la desigualdad y la pobreza la ven saludable, como está planteada. Otro informe de una de las consultoras más importantes de España, Eurasia, y de Europa, en realidad una consultora importante, también marcaba que el auge de Ciudadanos es positivo, ya que limitará a Podemos, fíjate por donde lo analizan, aumenta las posibilidades de una coalición de gobierno estable, en este caso lo ligan al Partido Popular, y mejora las perspectivas de reformas a largo plazo, elogian a Albert Rivero, su líder, y a algunos de los referentes económicos como Luis Garicano. Un gran comunicador. Encuentran una nueva cara, ¿no? Encuentran una nueva cara para lo mismo de siempre. Y escuchen esto, Bank of America, Merrill Lynch, más conocido nuestro, elogió el programa económico que presentaron en febrero, también de Ciudadanos, y lo ven como una alternativa claramente viable y una salida para la crisis europea. Claro. Este entusiasmo de algunos de los referentes del poder económico debería llamar muchísimo la atención y estar
muy atentos a esto que está pasando. De todas maneras, creo que no solamente los sectores económicos, sino que la derecha española principalmente está con mucho miedo político, porque los resultados electorales, la debacle del Partido Popular, por más que sigue siendo la primera fuerza política con el 26% a nivel nacional, prácticamente no pueden formar en ningún gobierno en ninguna ciudad importante, ha llevado que en esta semana avanzaran con un discurso macartista, hablando de los soviets en Madrid, que llega el comunismo. Bueno, esto lo dijo Esperanza Aguirre, que era la candidata del Partido Popular. A ver, ¿por qué no la vemos directamente a ella? Veámosla, que es lo que ella dice respecto a los soviets y ahora Madrid. En 2011, al año siguiente, saltó a la... Incluida la señora Carmena, pero eso sí, con un programa que todos apoyemos, en el que, por supuesto, las propuestas de constituir soviets en los distritos decaigan. La propuesta de construir soviets. Y le preguntaron, ¿pero en qué lugar del programa de Podemos? Pero ella confesó que no había leído el programa. Bueno, yo tengo, mira, la declaración del presidente de una constructora, OHL, también, como vos decías, los empresarios, dijo que también Podemos son expresiones de tipo marxista-leninista, elogios al sistema bolivariano de Venezuela, que no tienen cabida ni en la Unión Europea ni en España. Es la política del miedo, ¿eh? Están con mucho miedo. Bueno, ahora hay que ver cómo sigue esto, dónde se forman gobiernos, quién gobierna Madrid, quién gobierna Barcelona, quién gobierna las otras ciudades, y después avanzaremos, vamos a tener un año muy español. Muy lindo, sí. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. Hola, que no es Félix. Exactamente español. Bueno, depende, claro. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Taylor se españolizó. Es que me mimetizo, Pedro. Bueno, ¿cómo les va? Bien, buenos días. Hasta las 13:30 vamos a estar, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya estamos recibiendo muchísimos mensajes al 0800 444 1777 y al 45350709. Néstor de Parque Chas dice, viendo el programa, quiero decir que España, el pueblo de España, nunca pierde la memoria de lo que le hizo a la derecha. Pablo de Congreso nos felicita por el programa y agrega también que creció la izquierda unida, que está apoyando a poderosos para que sigan creciendo el campo popular en España. Y Ricardo de Avellaneda dice, qué parecido lo que vive España a lo que hemos vivido acá, dice. Bueno, algunos de los mensajes que recibimos al 0800 444 1777, 45350709. Tenemos el correo electrónico v7inter@gmail.com y también nos pueden seguir a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. ¿Qué les parece si ya nos adentramos en la incógnita de la jornada de hoy, que tiene que ver con un personaje, como siempre ustedes, destacado de la cultura, de la política, del mundo en general, y por supuesto le vamos a ir dando datos y ustedes nos tienen que decir de quién se trata. Va el primer dato de la incógnita de hoy. Nuestro personaje nació en París en 1953. A los 18 años abandonó Francia y emprendió un viaje iniciático, primero por Estados Unidos y luego Creta, Líbano y México. Allí está la fotografía. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777, 45350709. Primera pausa, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Relaciones renovadas. Cuba y Estados Unidos continúan negociando un nuevo marco diplomático tras la decisión de Obama de quitar a la isla de la lista de países que promueven el terrorismo. Y además, el ébola como excusa. La principal empresa privada dedicada a la minería, la estadounidense Peabody Energy, utilizó esa epidemia para relanzar su imagen y su política de relaciones públicas. Todo esto y mucho más, como siempre, se lo contamos aquí, luego de la pausa, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.